bien, excelente. Entonces damos inicio a nuestra clase de socioeconomía, clase número 2. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de las interpretaciones científicas de la realidad social. Y bueno, ¿a qué hace referencia este único tema que vamos a ver? De hecho, en toda la clase vamos a hablar acerca del materialismo histórico, estructural funcionalismo, teoría comprensiva y teoría crítica. A lo largo de esta clase vamos a hablar de estos 4 tipos de interpretaciones científicas de la realidad social. En otras palabras, el cómo actúan las personas. Son teorías de cómo creemos que actúan las personas. Cuando vemos a una persona y vemos su forma de actuar, su personalidad, el cómo se comporta, el cómo reacciona hacia ciertos estímulos, pues nos ponemos a pensar, ay, ¿por qué actúa esa persona de esa manera? Bueno, vamos a ver 4 teorías del porqué del comportamiento de las personas. Muy bien, y vamos a ir analizando cada una de estas 4 interpretaciones científicas de la realidad social. Comenzamos con la primera, el materialismo histórico. Y bueno, en el materialismo histórico, primero vamos a hablar que es una teoría de Karl Marx. De hecho, está su imagen en la pantalla. Y el materialismo histórico, ¿a qué hace referencia? Bueno, en términos sencillos, el materialismo histórico habla acerca de que las personas se comportan por solamente una razón. Bueno, 2 razones. Y estas 2 razones son por la forma en la que obtienen algún bien, es decir, las formas de producción. Y número 2, la lucha de clases. En el materialismo histórico hablamos acerca de que las condiciones económicas, la economía, el dinero, en otras palabras, es lo que mueve a la sociedad. Es decir, las personas se comportan y actúan, la forma de actuar hace referencia a cómo obtienen un producto, al cómo pueden obtener un bien, es decir, algo que les beneficie. Aquí hablamos también de que la lucha de clases es algo muy importante en el materialismo histórico. Karl Marx decía que las personas no se mueven tanto por sentimientos o emociones. Karl Marx decía, bah, eso no tiene nada que ver. Las personas actúan según los bienes o los beneficios que van a obtener a cierta reacción. Es decir, las personas, ¿por qué trabajan? Y claro, ¿verdad? Tiene razón. De hecho, si nos ponemos a analizar nuestra vida diaria, básicamente todo se mueve por obtener algo. Si ustedes piensan en las metas que tienen, pues por ejemplo, las personas, si hacemos una estadística, unas encuestas, pues bueno, gran parte de las personas en el mundo se mueven ¿por qué? Por querer obtener un buen trabajo en el cual ¿qué van a obtener? Un buen sueldo. Las personas se mueven porque una de sus metas es poder tener una casa propia, una casa, a la casa de sus sueños. Las personas se mueven porque tienen por meta el poder tener un carro, ¿no? Las personas se mueven, ¿por qué? Porque cuando vayan a una tienda o alguna plaza, pues quieren obtener tal vez ropa, zapatos, computadora, accesorios. Entonces, básicamente podemos hablar de que las personas en la actualidad se mueven con la economía y eso tiene muchísima razón. De igual manera, las clases sociales es un punto muy importante que toca Karl Marx, porque decía que a las personas les importa muchísimo el estatus social que puedan obtener. Por esa razón, no se basan tanto en las emociones de las personas ni en los sentimientos. Se guían más por esa condición económica que puedan obtener. También decía, también dice en el materialismo histórico con aportación de Karl Marx, que si nosotros nos vamos a la historia, de hecho todavía en la próxima asignatura, cuando terminemos socioeconomía, vamos a hablar de historia de México y después historia universal contemporánea. El materialismo histórico dice que básicamente los cambios de la sociedad se han o han tenido un movimiento gracias a los cambios económicos. Por ejemplo, la política,
si hablamos de las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, podemos ver que hay un bien que quieren obtener. Y esto puede ser, no sé, imaginemos petróleo en el caso de México. Podemos las personas pensar que en las guerras quieren obtener tal vez un territorio, personas como esclavos, etcétera. Muy bien. Entonces, nos habla también de que el materialismo histórico nos habla de los medios de trabajo, el que mientras más productos, más productividad puedan obtener, más estatus social es el que tienen las personas. Muy bien, bueno, este es el materialismo histórico de Karl Marx. De hecho, podemos obtener en la pantalla algunas palabras claves que nos pueden servir para identificar al materialismo histórico. Muy bien. Aquí también podemos, seguimos hablando del materialismo histórico y cómo se produce, los modos de producción. Aquí podemos encontrar un diagrama de cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia la propiedad. Empezamos con la comunidad primitiva. Sabemos que la historia comienza con los nómadas, que eran personas que se iban de un lugar a otro, que no tenían una casa segura. ¿Por qué? Porque se movían por chozas o pequeños grupos de personas que se iban de un lugar a otro guiándose por el alimento, la caza. Y bueno, recolección hasta antes de que descubrieran la agricultura, que fue cuando se convirtieron en sedentarios. Bueno, en la comunidad primitiva encontramos que la propiedad era del pueblo. O sea, aquí no había la propiedad privada. Tú caminabas, seguías al animal que ibas a cazar para poder comerlo, poder obtener, no sé, pieles de animales para vestido o para las chozas. Entonces aquí no había un solo dueño, no caminaban y decían, bueno, réntame este lugar. No, las personas eran libres de poder estar en la propiedad. Y si ya no lo utilizaban, simplemente se iban. ¿Por qué? Porque pertenecía al pueblo, era una propiedad del pueblo. Ahí no había como de que separo mi terreno por metros cuadrados o le pongo una cerca para que las personas no puedan entrar o no puedan ocupar este espacio. ¿Cómo se empieza a convertir en propiedad privada? Cuando empieza el esclavismo. El esclavismo es el inicio en el que las personas empiezan a tomar las cosas como propiedad privada. Y déjense de eso, no cosas, sino las mismas personas. Imagínense qué grande es todo esto. ¿Por qué? Porque podríamos decir que, bueno, los objetos, no sé, ropa, zapatos, bueno, ahí sí podemos hablar de cosas que pueden ser míos, mi propiedad privada. Pues bueno, dense cuenta que aquí, ¿qué fue lo que comenzó a ser propiedad privada? Las mismas personas, porque aquí comenzó algo llamado el amo, en el que se dieron cuenta que podían utilizar a las personas para explotarlas y puedan realizar el trabajo que no querían realizar. Bien, ahora seguimos con el feudalismo, seguimos en una propiedad privada. Más adelante, en otra clase de socioeconomía, vamos a hablar a profundidad del feudalismo, pero en resumen, vamos a decir que el señor feudal era la persona dueña de varias personas y estas personas estaban obligadas a trabajar para el señor feudal. El señor feudal, ¿qué les daba a cambio? Alimento y seguridad. Muy bien, entonces estábamos hablando también de que el señor feudal tenía a sus siervos y también eran de su propiedad. Muy bien, seguimos con el capitalismo y no estamos lejos, porque el capitalismo todavía sigue existiendo disfrazado de otros tipos de gobierno. Es más, el capitalismo fue una de las razones que movió a la Segunda Guerra Mundial y no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, en el capitalismo hablamos de la burguesía y el proletariado, perdón, el cómo las grandes fábricas o los países primermundistas mueven a las demás personas o mueven a los demás países para obtener algo de ellos. Y también seguimos hablando de propiedad privada. Ahora,
a ver un pequeño disfraz del capitalismo y esto es el socialismo. Aquí, fíjense, ahí abajo dice ya no es propiedad privada, ahora es propiedad del Estado. Y fíjense que nosotros en la actualidad de alguna manera practicamos el socialismo en nuestra República Mexicana. ¿Por qué? Porque aquí dice que el socialismo permite que esté dividido por estados, es decir, por gobernantes, por presidentes, y estos son los representantes del pueblo. De hecho, en México se supone que no hay propiedades privadas en el aspecto de playas, por ejemplo, parques, carreteras, áreas verdes. Todas estas que acabo de mencionar se supone que no tienen dueño. Y digo se supone porque podemos analizar tiempo antes y nos podemos dar cuenta que hay playas, por ejemplo, privatizadas. En el caso de Cancún, se empezaron a privatizar las playas. De hecho, hubo un tiempo en el que querían construir en el manglar aquí de Cancún. Y si nos vamos a nuestra constitución, podemos darnos cuenta que bosques, selvas, manglares y playas pertenecen a todo el pueblo. El gobierno no puede simplemente decir, voy a vender el manglar para que construyan a un hotel, cosa que quiso hacer el gobierno de Quintana Roo. ¿Y qué pasó con las personas? Pues sabían que eso no era correcto. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron plantones, marchas, etcétera, y se detuvo la construcción de un hotel. Que claro, si nos vamos a toda la propiedad de México, podemos darnos cuenta que a veces ni siquiera las personas se dan cuenta de cuando ya se vendió esa propiedad. De hecho, seguimos con ejemplos. Aquí en Cancún hay playas que ya no son libres, playas en las que solamente tienes acceso pasando por el hotel y hay muy pocas playas en las que las personas pueden ir a disfrutar de forma gratuita. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha encargado de privatizar esos territorios. Seguramente ustedes tendrán también algún ejemplo del lugar en el que se encuentran, del estado en el que se encuentren en nuestra República Mexicana. Pero ¿qué pasa con eso? De alguna manera, tú le diste el poder al gobierno para que realice esas acciones. ¿Por qué o por qué medio? Por el voto. No es del gobierno, no es del presidente, no es de los diputados, pero de alguna manera votando, de alguna manera con el voto y determinando a un presidente o determinando a un gobernador, tú le estás dando ese permiso para que el gobierno pueda realizar lo mejor posible para ti y para el beneficio de todas las personas. Bien, por eso hablaba de que pues es un disfraz del capitalismo, ¿no? Porque después de todo hay personas que pueden tomar esos territorios y convertirlo en una propiedad privada. Muy bien, ¿por qué? Porque como vemos en las manitas, tú con el voto le das el poder para que pueda realizar este tipo de acciones. Muy bien, estos son los modos de producción. Seguimos con el estructural funcionalismo. Terminamos con la primera. Recuerden que eran 4. El primero fue el materialismo histórico y ahora estamos con el estructural funcionalismo. Y bueno, en estas interpretaciones se dice que las personas se mueven por un rol que ya tienen. ¿Cuál es ese rol? Bueno, cada quien cumple un rol observen el diagrama que está ahí de color morado y una bolita por ahí de color azul. Cada quien tiene un rol diferente. En la familia tienes un rol. Tal vez tu rol es el de ser el padre, o tal vez tu rol es el ser la mamá, o tal vez el ser el hijo, ¿verdad? Y como hijo, tú tienes una labor, tienes un rol. Este puede ser el estudiar, limpiar tu cuarto, ser apoyo emocional, etcétera. Bueno, según tú el papel o el rol que cumplas en la familia, tienes que cumplir bien esa labor. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un estructural funcionalismo, significa que cada persona tiene que realizar su rol de forma correcta. ¿Y qué pasa con un edificio en el que cada piso no cumple con su rol? Se cae.
De eso habla el estructural funcionalismo. En el trabajo, tú cumples con un rol, tú cumples con una labor. Y si no cumples, por ejemplo, de forma correcta con tu trabajo, ¿qué pasa? Algo no va a funcionar. Imaginemos que tu trabajo, por ejemplo, trabajas de cajero en alguna farmacia, imaginemos. Bueno, ¿cuál es la labor del cajero? Pues bueno, pasar los productos, cobrarlos, tomar el dinero, dar cambio y de esa manera las personas puedan tener el permiso de poder sacar el producto. ¿Qué pasa con una persona que es cajero y que no cumple con su labor? ¿Por qué? Porque, bueno, imaginemos, tal vez no se sabe el código de algún producto o tal vez todavía no le agarra mucho la onda de qué trata el trabajo. Seguramente algo va a fallar, las personas se van a comenzar a molestar. ¿Por qué? Porque te estás tardando mucho, ya se te armó una fila y bueno, tal vez pasaste algunos productos mal y es ahí donde comienzan los problemas, ¿no? Precisamente, repito, de eso habla el estructural funcionalismo. En el gobierno tiene una labor que debe cumplir. ¿Y qué pasa cuando no cumple con esa labor? Por ejemplo, el gobierno está, hay algunos puestos en el gobierno que hablan acerca de los servicios públicos, como el alumbrado o el pavimentar las carreteras. ¿Y qué pasa cuando no se cumple y está lleno de baches? Seguramente ocurre alguna molestia, ¿verdad? En la escuela, ¿qué pasa si tú no cumples con tus tareas? Bueno, seguramente algo no va a funcionar ahí. Y de igual manera, cuando tú cumplas con tu labor en la familia, en el trabajo, en el gobierno y en la escuela, todo se centra en tu labor en sociedad. Si tú no cumples con tu tarea de forma correcta, seguramente en sociedad no vas a poder cumplir con la labor que te toca. A pesar de que todos somos seres individuales, recordemos que somos seres sociales por naturaleza. Y si tú no cumples con tu labor en sociedad, la sociedad también tiene una carencia por ahí. Muy bien. Entonces, de esta manera, el estructural funcionalismo nos habla de que cada quien tiene que cumplir con su labor. ¿Por qué? Porque cualquier cambio, y está de rojo por ahí, obsérvenlo, dice, cualquier cambio en alguna de ellas impactará en las demás. Si tú no cumples tu labor de forma correcta en la familia, seguramente va a haber una repercusión en la escuela, si todavía el ámbito escolar está en tu familia. Seguramente, si tú algo está fallando en la familia, algo va a fallar en el trabajo. Seguramente si hay ahí algo que está molestando a la familia, seguramente también en tu relación con la sociedad lo vas a ver reflejado. Vamos a ver algunas características importantes en el estructural funcionalismo. Y aquí nos dice que las personas tienen una propia vida, tienen algo independiente. Claro, tú primero debes de cumplir de forma individual para pasar en sociedad. El segundo punto nos dice que todo esto debe de estar bien integrado. No debe haber alguna falla, todo debe de estar bien integrado. El tercer punto nos dice, imaginemos que hay un enorme edificio y tiene muchos niveles. ¿Qué pasa si uno de los niveles no funciona de forma correcta? ¿Por qué? Porque el arquitecto, el ingeniero no construyó bien ese piso, todo el edificio se cae. No solamente va a ser ese piso, todo el edificio se va a caer porque necesita de ese nivel para poder estar derechito y funcionar de forma correcta. Así funciona la sociedad. Entonces significa, en el cuarto punto, que todo debe estar en equilibrio. Y por último, esto habla de una autorregulación. Las personas tienen que autorregularse, es decir, poder actuar de forma correcta y saber controlar tus emociones o saber controlar, puede ser tu personalidad, carácter, temperamento, para que la estructura no se vaya a caer. Muy bien, esto es el estructural funcionalismo. Nos vamos con la teoría comprensiva.
Otra de las teorías de las que nos hablan las interpretaciones científicas de la realidad social es la teoría comprensiva. ¿Y qué nos dice la teoría comprensiva? De que todas las personas actúan por estos 4 puntos. Una persona crea su carácter, su temperamento o su personalidad gracias a, puede ser, la tradición. Todos los que estamos aquí formamos parte de una cultura. A pesar de que, bueno, todos somos mexicanos, en México, esto lo vamos a ver en historia precisamente, podemos encontrar culturas mesoamericanas. Por ejemplo, aquí en la península de Yucatán está la cultura maya. Y podemos encontrar algún tipo de tradiciones que tal vez no se celebren en Chihuahua, por ejemplo, o en Tabasco. Cada persona, cada familia tiene sus propias costumbres y tradiciones que vienen de una raíz. Pero claro, al paso de los años se van modificando. Entonces las personas de forma familiar tienen una propia cultura. Ejemplo, aquí en México, hablando de una tradición mexicana, estamos hablando del Día de Muertos. Sabemos que es una tradición de México y que viene desde la época prehispánica, etcétera. Pues bueno, podemos encontrar que hay algunas familias que sí la celebren, pero a pesar de que es una cultura, es una tradición mexicana, podemos encontrar a familias que no la practican. Bien, y eso va a modificar la forma de cómo se comporta tal vez una familia que sí practique cierta tradición y otra que no. Bien, lo afectivo, el comportamiento de las emociones. También dentro de la familia sabemos que es la primera escuela, no es el preescolar, es la familia. ¿Por qué? Porque todo se centra en eso. De hecho, la familia te enseña a cómo canalizar tal vez tus emociones. ¿Qué pasa cuando cuando un niño se siente triste, cuando se siente enojado, cuando se siente feliz? De hecho, tú también al paso de los años aprendes a cómo controlar tus emociones y tus impulsos. Y recordemos que si tú no controlas de forma correcta tus emociones o tus sentimientos, pues algo va a estar mal porque también va a ser una barrera o bueno, un tope para que tú te puedas relacionar de forma correcta con la sociedad. La tercera parte es los valores. Muy bien, el respeto, la solidaridad, la amabilidad, por ejemplo, y todos los valores que nosotros podamos encontrar, bueno, forman también tu carácter. La forma en la que tú seas solidaria al convivir con una persona, tal vez con qué tanto de respeto te desenvuelves en la escuela o con la familia o en la calle. Todo esto crea un individuo y decide cuál es el rumbo que va a tomar. Y por último, los fines y las metas. En la teoría comprensiva se toma mucho en cuenta el cómo las personas van a obtener algún beneficio. Todos los que estamos aquí tenemos una meta, eso es algo claro. Y podemos encontrar que una de sus metas precisamente es terminar o concluir la preparatoria, el nivel medio superior. Y tal vez esa no sea tu máxima meta, ¿verdad? Tal vez el terminar este nivel medio superior te va a llevar a poder cumplir una meta pues todavía mayor. Y este puede ser porque tal vez uno de tus logros es estudiar alguna licenciatura, pero tal vez ese todavía tampoco es tu máximo logro. Tú quieres estudiar una licenciatura, ¿por qué? Porque quieres tener un buen estatus económico. Y ¿cuál es tu meta? El poder obtener tal vez una casa, una estabilidad económica, carro o viajar, no lo sabemos. Aquí cada persona puede tener diferente meta. Así que todas las personas se van a comportar de diferente manera según sus metas, ¿ok? Aquí comprendemos la forma en la que actúan las personas, ya sea por su cultura, por sus emociones, por sus valores o por las metas que quieran alcanzar. ¿Ok? De igual manera,
aquí tomamos en cuenta las causas y las consecuencias del comportamiento de las personas. ¿Ok? Muy importante. Y por último, vamos a hacer un recuento. Ya vimos materialismo histórico, en el que hablábamos de la producción, el estatus social, económico, el cómo las personas se guían por la propiedad privada o por algo que puedan obtener. Seguimos con el estructural funcionalismo y en el estructural funcionalismo hablábamos de que las personas tienen que cumplir un rol para que todo esté en equilibrio. Si no se cumple con ese rol, todo se cae. La tercera teoría, que es la que acabamos de ver, un pequeño resumen, la teoría comprensiva de cómo las personas se mueven según cultura, emociones, valores y metas. Muy bien. Y por último, nos vamos con la teoría crítica. Y fíjense que cuando llegamos a esta teoría crítica, a mí me llama muchísimo la atención y de hecho hablar de la teoría crítica, pues me encanta, precisamente porque en los últimos años es la explicación que podemos obtener a muchas de las acciones que realizan las personas ahora en las redes sociales y los medios de comunicación. Si entramos ahora a las redes sociales, de hecho hasta nos da más ganas ver los chismecitos que podemos obtener en alguna red social a, por ejemplo, la economía de algún país, a qué tan mal está el continente africano, al cómo está cayendo la bolsa de valores, a cómo ha subido o bajado el dólar, a cómo está la guerra de Ucrania contra otro país. Pues bueno, en la teoría crítica lo encontramos como fundadores a la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt fue fundada oficialmente en 1923. En 1923 fue cuando se empezó a observar que las personas pueden ser manipuladas. Y fíjense, cuando empezábamos a hablar de socioeconomía, decíamos que las personas son seres racionales, se diferencian por un animal. ¿Por qué? Porque el animal se guía pues por impulso, por mero instinto, pero las personas tienen esa capacidad de analizar cada una de sus acciones. Pero vean, cuando llega la teoría crítica, pues le da por completo una vuelta de 360 grados. ¿Por qué? Porque dice que las personas pueden ser manipuladas, porque los fundadores de la escuela de Frankfurt empezaron a observar que las personas pueden actuar según otra persona de forma inconsciente. ¡Qué fuerte! Aquí podemos encontrar que las personas tienen una represión por un grupo más alto de personas. Aquí podemos observar también de que la tecnología surge como un problema social. Hasta antes de 1923, pues ya empezaron a existir las primeras fábricas, empezó a salir la tecnología, tal vez empezó a crearse la rueda, etcétera, las primeras formas de comunicación. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Verlo del lado positivo cambió a ser un lado negativo, porque con la tecnología surgió un nuevo problema. ¿Y cuál fue el nuevo problema? La dominación de las personas. Y la tecnología moderna empieza a controlar de forma eficaz y atractiva a las personas sin darse cuenta. Es más, en la actualidad, fíjense que esto empezó en 1923, pues en 2023, que es el año en el que nos encontramos, y de hecho todo esto creció gracias a la pandemia, ¿eh? De hecho, ahorita que vayamos hablando de las características de la teoría crítica, ¿cuándo nos acercamos más a la tecnología? ¿Cuándo se fueron acercando más a las redes sociales? Cuando por el COVID-19, pues no podíamos salir, ¿no? No había un cine en la cual tú podrías irte a distraer. No podías ir, por ejemplo,
no sé, a los parques. ¿Por qué? Porque no podías salir de tu casa, no podías salirte a distraer, tal vez en la plaza. ¿Por qué? Porque solamente podías ir y muchos lugares cerraron, ¿no? Solo podías ir a comprar comida y regresar. Entonces, ¿qué pasaba con las personas? Como ya estaban acostumbradas a esa parte social que vimos desde un inicio, pues las personas empezaron como con eso de que no, yo no puedo estar sin hacer nada, no puedo simplemente acostarme en mi cama y ver a la nada, no. ¿Cómo me acerco a las personas? Por las redes sociales. Y fue cuando empezó a crecer pues todo ese mundo del TikTok, Facebook, YouTube, y empezaron a salir más creadores de contenidos. ¿Por qué? Porque tenían que entretener a las personas. Y bueno, antes, de hecho aquí está televisión, la palabra televisión, porque claro, las redes sociales, la computadora, pues en este año todavía no existía, pero ya empezaba a funcionar la televisión. ¿Y qué pasaba con las personas que después de 8, 10, 12 horas de trabajo llegaban a su casa? Encendían la televisión y se entretenían por un rato, se olvidaban de ese cansancio del trabajo y se relajaban con la televisión. ¿Quiénes lo han hecho? De hecho, a ver, vamos a analizar un poquito nuestras acciones, si hay aquí alguna persona que trabaja, cuando llega del trabajo y se acuesta, ¿qué es lo que quiere hacer? Tal vez sacar su celular y ver un video ahí que te cause risa. ¿Para qué? Para distraerte del estrés del trabajo, ¿no? Entonces, precisamente eso era lo que hacían las personas, era algo novedoso la televisión, así que llegando a sus hogares, lo encendían. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer esas personas? Pues empezaron a manipular a las personas con la televisión. Bien, algunas características, ahorita vamos a ver unos ejemplos, les voy a mostrar una de las imágenes de cómo inició la televisión en esta teoría crítica. Pero primero vamos a ver alguna de sus características. Y en primer lugar, mueve a masas. ¿Por qué se le llama cultura de masas? Porque puede mover o manipular a gran cantidad de personas. Sabemos que la televisión, si tú enciendes en este momento la televisión, pueden haber miles o es más, millones de personas que están viendo el mismo canal que tú. Si en este momento está pasando, no sé, un programa, el Hexatlón, para quienes lo conocen, seguramente hay otra persona que también está desde su hamaca o desde su sala o desde su celular, tal vez porque también hay celulares que ya cuentan hasta con televisión, están viendo el mismo programa que tú. Entonces las personas que empezaron a pensar en esta, por ejemplo, el gobierno, principalmente en esta época, en 1923, empezaban a decir, ay, ¿por qué vamos de uno en uno? Con la televisión, pues llegamos a millones en un minuto. Bien, aquí seguimos hablando de que la teoría crítica, o en otras palabras, la tecnología, empezó a no favorecer la libertad de las personas. Tal vez las personas empezaron a alegrarse. ¿Por qué? Porque ya tenían más libertad. Lo que no sabían es que gracias a la televisión también estaban siendo manipuladas y de alguna manera podían controlar sus acciones. Ejemplo, los comerciales. De hecho, hasta en la actualidad, cuando vemos un comercial de shampoo, por ejemplo, aplica más en las mujeres, aunque también aplica en los hombres, aunque la sociedad se ha encargado de que pueden encontrar 50, 100 marcas de shampoo y para los hombres, pues bueno, unas 5, ¿verdad? De hecho, la sociedad se ha encargado de poder también controlar eso, aunque bueno, aplica para ambos sexos. Vemos un comercial y ¿qué es lo que se observa en los comerciales de shampoo? Se puede observar, no sé, la palabra en la que vive, esas palabras tan cantaditas y tan bonitas en las que te muestran a una modelo, pues perfecta, con un cabello perfecto, con una familia perfecta, porque hay comerciales en las que hasta la familia está, ¿eh? Y todos salen, el hijo con el cabello perfecto, el esposo con el cabello perfecto y demás. Y bueno, es más, ¿cómo está la casa? Si sale una casa en el comercial,
está todo bonito, limpio, se puede ver que tienen un estatus económico pues ahí buena, la ropa que usan, de alguna manera te están manipulando para que tú compres ese producto. Yo sé que en algún momento algunas personas han visto algún comercial y han dicho, ay, wow, yo lo quiero, como que el comercial los convence, ¿eh? ¿Y qué te convence de forma intrínseca y de forma sin que te des cuenta? Te están manipulando también las imágenes, ¿eh? No solo el producto del shampoo, sino también te está manipulando esa familia perfecta que muy internamente crees que vas a obtener gracias a la compra de ese shampoo. ¡Wow! O esa casa perfecta que puedes obtener gracias a que en primer lugar te tienes que comprar ese shampoo, para que vean cómo funciona la manipulación de los comerciales. Y no nos vayamos lejos, las redes sociales. La tecnología nos dice que empieza a crear personas menos críticas. Y la palabra crítica lo hablábamos en la clase pasada de socioeconomía. La crítica no hablábamos de, ay, qué feos zapatos, o no, no hay ese tipo de crítica. La crítica de analizar las cosas y pensar si es verdad o no. Entonces las redes sociales poco a poco hacen a las personas menos libres y menos racionales para pensar si de verdad lo que estás haciendo es correcto. Muy bien. Y bueno, decíamos aquí que las características, esto ya es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Las características de la teoría crítica, cómo se enfoca en la ciencia, la tecnología, la vida pública de las personas, o sea, las redes sociales vuelven pública la vida privada que antes tenían las personas, ¿verdad? Hay personas que se dedican a las redes sociales que ya no tienen vida privada, que tienen su vida tan pública que las personas pueden opinar también acerca de las acciones que realizan. Aquí tenemos unas imágenes, observen las imágenes, seguimos en la teoría crítica y vean la primera imagen. Aquí estamos hablando de televisión, que ahora tal vez ya no es televisión, ahora es un celular, ¿verdad? Pero en ese tiempo vean cómo empezó todo con la televisión. Porque bueno, todavía no existían los celulares. Y vean el comercial. En el comercial, en la primera imagen, estamos viendo una televisión en el que te están mostrando como un tipo de libro. Y el libro dice cómo acabar con el capitalismo. Eso dice el libro. Pues vean, imaginémonos a esa voz que habla en los comerciales, así como de, pues sí, Robert, ya está aquí, editado en lujoso cuero, el libro definitivo para acabar de una vez por todas con el capitalismo, ese despreciable sistema que nos gobierna. Imaginemos ahí una voz de comercial, ¿no? ¿Y qué pasa con la persona? Dice, wow, qué bueno, me lo compro. ¿Qué opinan de esa imagen? A ver, reflexionen acerca de esa imagen y vean lo que nos está tratando de dar a entender. Vean cómo tiene el dinero en las manos y cómo dice, wow, sí, 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 tienes mucha razón, yo lo quiero, me lo compro. ¿A quién le ha pasado eso viendo un comercial? En la segunda imagen, vean cómo está la persona, ahí vemos como una imagen que nos dice con eso, cómo está también siendo esclavo de una televisión que está amarrada a su tobillo, que dice consuma, consume, 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 compra, 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 lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas, es tuyo, es tuyo. O sea, todas esas palabras en la cual la televisión empieza a convertirte en una persona consumista y empiezas a comprar cosas no porque las necesites, sino porque pues simplemente quieres tenerlo. De hecho, hay personas que compran cosas sin necesitarlo. Simplemente, ¿por qué? Porque, ay, mi iPhone 11 todavía funciona, pero está de moda el nuevo que acaba de salir, que de verdad ni siquiera sé cuál es el nuevo. Yo me quedé en el 13, no sé si ya salió el 14. Entonces, pues seguramente, no, pues mi iPhone 11 ya funciona, pero como ya está el 14,
y tiene muchísima más tecnología y es más, hay hasta personas que ni siquiera utilizan toda esa memoria del celular, que no tienen tantas aplicaciones, que solamente lo usan para llamar y aún así necesitan ese nuevo iPhone, ¿no? Poniéndolo como ejemplo. ¿Por qué? Porque todo se vuelve en consumismo. Y vean que también ahí está el periódico que dice miedo, confórmate, ¿no? De alguna manera y en otras palabras disfrazan la información que te están dando. Muy bien, chicos. Y bueno, voy a quitar esta presentación porque les voy a presentar un video. Bien, vamos a observar este videito que está aquí. No lo vamos a ver completo, de hecho ustedes pueden verlo completo ya en casita porque dura muchísimo, pero vamos a al menos observar unos 2, 3 minutitos de lo que nos dice. ¿Y de qué nos habla? Este video tiene por título precisamente la formación de las masas y cómo se fabricó la histeria colectiva, la histeria colectiva. Ahorita vamos a comentar el video, ahorita que terminen estos minutitos, les vamos a poner algunos ejemplos de esta histeria colectiva, de cómo me enojo más por la vida de otra persona que por la mía misma. Y empieza todo eso del hate. A ver, vamos a verlo. Si alguien no lo escucha, pues me dice para que... ¿Cómo puede una sociedad entera caer en un estado de neurosis colectiva, donde los individuos, totalmente enajenados y habiendo perdido su capacidad de razonar, ¿cómo puede una sociedad entera caer en un estado de neurosis colectiva, donde los individuos, totalmente enajenados y habiendo perdido su capacidad de razonar, le exigen en masa a sus gobernantes que instauren una tiranía? Matthias Desmet, profesor de psicología clínica en la Universidad de Ghent, en Bélgica, afirma que la explicación está en algo llamado psicosis de formación de masas, un estado de delirio colectivo que sucede cuando se reúnen 4 condiciones muy concretas. La sociedad está completamente dividida, desvinculada y los lazos humanos se han roto. Existe un sentimiento generalizado de falta de propósito y sentido. Los niveles de miedo y ansiedad latente son alarmantes. Y los individuos se han vuelto extremadamente hostiles y agresivos entre sí sin motivo aparente. Cuando estas 4 condiciones se cumplen, solo se necesitaría un último paso para crear esta psicosis de formación de masas, que toda la sociedad centre su atención en un único foco de miedo. Cuando logras que toda la atención de la sociedad quede absorbida por un único foco de terror, y que sus vidas giren alrededor de ese único punto focal día tras día para que se obsesionen con ello, se genera un estado de hipnosis colectiva donde los individuos pueden ser fácilmente manipulados para que hagan lo que se les pide de forma dócil y sumisa, incluso si lo que se les está pidiendo es totalmente irracional o incluso perverso. Cuando conocí el trabajo de Matthias Desmet, llamó poderosamente mi atención porque yo ya venía investigando esta locura de las multitudes en mis vídeos anteriores. Pero en esta ocasión hubo algo que me resultó todavía más llamativo. Al hacer una búsqueda del término original Mass Formation Psychosis, encontré que los primeros enlaces, que son los más visibles y por lo tanto los que más atención reciben, llevan a sitios web de grandes medios de comunicación que etiquetan esta teoría como información falsa y peligrosa. Y cuando entré a leer esos artículos, no encontré ni un solo argumento empírico que sostuviera esa tesis. Todo lo que hallé fueron textos muy emocionales e infantiles, cargados de terminología despectiva, hombres de paja y ataques ad hominem. Justo lo que necesitaba para interesarme aún más por el tema, animarme a investigar esta peligrosa teoría y compartir contigo mis descubrimientos para que tú decidas si esta información te resulta útil o no. Mucho antes del inicio de esta crisis ya se daban las 4 condiciones básicas que deben cumplirse para que una sociedad sea vulnerable a la hipnosis masiva. Nuestros vínculos humanos ya estaban seriamente deteriorados, con niveles de división ideológica y aislamiento social nunca antes experimentados en sociedades modernas. Un gran número de personas consideraban que sus vidas carecen de propósito o significado. Solo en Europa, las encuestas mostraban que el 40% de las personas sentían que su trabajo no tenía sentido y que debido a ello, su día a día se desarrollaba en una especie de estado de sonambulismo perpetuo.
Los niveles de ansiedad latente también eran extremos antes de la crisis. Nunca antes en la historia moderna habíamos tenido un número tan elevado de personas experimentando ansiedad. Los datos muestran que las prescripciones de antidepresivos y ansiolíticos habían aumentado estrepitosamente en las últimas 2 décadas, situándose en cifras récord. Y los niveles de frustración y agresión, sin motivo aparente, también estaban por las nubes. Algo especialmente palpable en redes sociales, donde el simple hecho de emitir una opinión. Ok, vamos a retroceder tantito y observen esto último, el número 4, lo que mencionan. Vamos a escucharlo. Algo especialmente palpable en redes sociales, donde el simple hecho de emitir una opinión puede llegar a provocar linchamientos públicos desmedidos y la aniquilación de la reputación. Estas 4 cosas. ¿Qué opinan de lo último? ¿Qué opinan, chicos? Vean cómo era lo que queríamos llegar, ¿no? Cómo la frustración, agresión y hostilidad, cómo un simple comentario en redes sociales puede hacer que tú dañes a otra persona. ¿Cómo puede provocar linchamientos? ¿Cómo le dicen ahora esa palabra de moda? Los famosísimos haters, la verdad no sé cómo se pronuncia, ni siquiera sé qué significa esa palabra, pero lo he escuchado, en el cual, ¿qué pasa? Una persona empieza a hablar mal de otra, ¿y qué pasa con las personas que no tienen nada más que hacer? Mandan mensajes de, ¿por qué haces haciendo esto? No sé, me imagino, ¿no? Cómo empiezan a mandar y atacar y atacar y atacar a las personas. ¿Por qué? Porque como mencionaba en el video, a veces no tienes una meta propia. Y aquí nos habla de que eso es una de las partes negativas, ¿no? Del aumento de las redes sociales y la tecnología. ¿Por qué? Porque todo se convierte en agresión. Tú puedes de verdad hacerle la vida imposible a una persona con las redes sociales. Hay personas, chicos, que se han tenido que ir, esconder, que se han hasta suicidado de verdad por todo por toda esta agresión que hay en redes sociales, porque las personas ya no miden sus acciones y simplemente porque me cae bien este TikToker, porque me cae bien y porque pobrecita y porque es mujer, y ojo, yo también soy mujer, y fíjense, ¿por qué menciono esto? Para que no me vayan a caer por ahí las mujeres. A veces está muy de moda, de verdad, o está muy sonado el feminismo. Se ha vuelto un tema que en los últimos años ha sonado tanto, ¿no? Y hay personas que lo llevan más allá del límite. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar por el hecho de que si sale una pareja y ya terminó la pareja en internet, ¿quién tiene la razón? A veces sin fundamento alguno por el simple hecho de ser mujer, ¿a quién atacan? Al hombre. O puede suceder lo contrario, pero estoy hablando de estadísticas, ¿eh? Ojo con lo que estoy mencionando, que si nos vamos a estadísticas de a ver a quién apoyas, y eso lo podemos ver en videos hasta en internet, ¿cómo podemos encontrar a una persona que se está peleando en la calle, una mujer cacheteando a un hombre? ¿Y qué hacen las demás personas? Se ríen. ¿Por qué? Porque como es un hombre, les da risa que al hombre lo estén cacheteando, ¿no? Y todos, sí, se lo merece, ¿no? Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Es a la mujer a la que le está pegando un hombre. Ahí todo mundo se mete y ya quieren linchar al hombre, ¿no? Para que se den cuenta cómo todos estos temas que pasaron de ser algo positivo, porque claro, el derecho de la mujer es muy importante, pero cómo pasamos a de igualdad a otra cosa que ya se está convirtiendo en un empoderamiento en el que se está tomando ya no al hombre como un sexo el más alto, el dominante. Ahora hasta las mujeres, hay algunas mujeres, no digo todas, pero pues eso ha hecho la sociedad. La misma sociedad, las mismas redes sociales han modificado ese trabajo de mujeres o de hombres también, que inicia como algo positivo y termina en algo negativo. ¿Ok, chicos? Pues bueno, ustedes pues ya en casita, si gustan seguir viendo este video, está muy interesante, pues ya lo pueden ver.
Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues adelante, puede activar su micrófono y si no, vamos a pasar a la tarea rápidamente para que les muestre cuál es la tarea que van a realizar, que tiene fecha límite el viernes, como ya sabemos. Bien, las tareas que se dejen en la semana tienes hasta el viernes para poder realizar. ¿Alguna pregunta con los temas que acabamos de ver, chicos? Si no, pues bueno, les voy a explicar la tarea. Ya practicamos el mapa mental, el mapa conceptual, ya investigamos, pues bueno, vamos a pasar al dibujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo sé que tal vez hay personas que les guste mucho dibujar, hay otras que no tanto, pero bueno, son habilidades que también tenemos que practicar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar un dibujo. Este dibujo lo puedes sacar de internet, no tengo ningún problema, o tú lo puedes inventar. ¿Qué es lo que quiero que plasmes con este dibujo? Que plasmes esa manipulación de masas. Y bueno, aquí yo les tengo ejemplos. Vean que en la diapositiva anterior les muestro dos dibujos que saqué de internet. Ustedes también buscarían uno relacionado con estos, uno parecido. Si ustedes ponen ahí manipulación de masas y ponen imágenes, les van a salir un montón de imágenes que en doble sentido, porque estas son imágenes de doble sentido, en el cual tú puedes observar esa manipulación. Vas a tomar tu libreta o tu hoja blanca. Obviamente esto no se puede hacer en internet, ¿verdad? En digital, de forma digital, porque pues no es copiar y pegar la imagen en una hoja Word, obviamente no. Este sí es hacerlo a mano, en una hoja blanca, en una hoja de color, en tu libreta, donde tú quieras. Bien, vas a hacer un dibujo que ocupe toda la hoja. Le vas a tomar foto lo más claro posible, lo más claro que se pueda, por ahí, y lo vas a enviar a Classroom. Importante, es más, está con negritas. Vas a escribir una frase que también puedes sacar de internet o tú puedes inventar. Como es un dibujo, no tiene que tener tanta letra. No quiero que me hagas 5 párrafos de letra ahí explicando, no, con una simple frase tú puedes explicar muchísimo. Por ejemplo, la imagen anterior, a ver, se me cambió. El del lado derecho donde dice esclavo moderno. No dice tanto y ya te está diciendo mucho. O sea, para que se den cuenta, ¿no? Y por último, importante, cosa que se me olvidó mencionarles en sus tareas anteriores, algunos se los puse, algunos ya lo pusieron, ponían su nombre ahí y agradezco muchísimo, pero otros nada, solo me tomaban la foto. Pero bueno, aquí ya hasta se los pongo en las diapositivas para que no se les olvide, porque a veces su correo electrónico no tiene nada que ver con su nombre. Y para poder ponerles ahí que hicieron la tarea, pues necesito su nombre, ¿verdad? Entonces es importante, por favor, escribir su nombre en una parte legible del dibujo, nombre completo, ¿sí? Con sus apellidos. ¿Alguna pregunta con la tarea, chicos? Prácticamente eso sería todo por la clase de hoy. Porque si no tienen una pregunta, pues básicamente damos por terminada esta